La lección de esta semana, los últimos días. Y el versículo, Marcos 13, 26, 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El foco de esta semana, fortalecidos en los tiempos del fin. Vendrán tribulaciones, pero el Espíritu Santo estará con nosotros. ¿Los cristianos debemos temer a las pruebas? En lugar de temer, debemos ser perseverantes, porque el Espíritu Santo nos conducirá a través de la tribulación. Marcos 13, del 1 al 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. El comentario bíblico adventista dice: la historia registra que numerosos falsos profetas aparecieron en los años que precedieron a la caída de Jerusalén ante los ejércitos romanos. Cristo parece referirse más bien a la obra de los falsos profetas justamente antes de su segunda venida. Esta profecía de Jesús se cumplió en las décadas anteriores a la caída de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Esta profecía volverá a cumplirse en los últimos días. ¿Por qué podemos confiar en Cristo y en sus predicciones en la Biblia? Porque todas las predicciones de la Biblia se han cumplido o se cumplirán, así como sucedió con la caída de Jerusalén. La profecía de Daniel 9 dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y aquí en Marcos 13, 14 al 18 habla de esta abominación. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de los que estén en cintas y de los que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno. La lección del martes dice: la abominación se refiere probablemente a la colocación de los estandartes paganos romanos en Israel durante el asedio de Jerusalén a fines del año 60 después de Cristo. Esta fue la señal para que los cristianos huyeran de la ciudad, lo cual hicieron. ¿Debemos esperar una tribulación mayor que cuando se destruyó Jerusalén? Sí, la gran tribulación que culminará con la segunda venida de Cristo, precedida de falsos profetas, pero Cristo tendrá misericordia con su pueblo. Marcos 13, 19 al 23. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijera: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Y el comentario bíblico adventista: después de la destrucción de Jerusalén y la derrota de la nación judía, entre el fin de la nación judía y el fin del mundo, habrían de pasar largos siglos de tinieblas, siglos que para la iglesia de Cristo estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía, según el deseado de todas las gentes. Las señales predichas tienen que ver principalmente con el fin del mundo. ¿Cuál es el evento clave del Evangelio? El regreso de Cristo en gloria, sin que sepamos el momento en que ocurrirá, por lo que debemos estar preparados y atentos en oración. Marcos 13, 24 al 32. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y recordemos 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la lección del jueves: el Señor no ha regresado porque quiere que todos se arrepientan. El Nuevo Testamento enseña consistentemente que el retorno de Cristo será personal, literal, visible y audible. Todos lo verán cuando venga. La aplicación personal de hoy: ¿quieres esperar el regreso de Cristo persistiendo en su camino? amén. Amén.